La provincia de Misiones está de luto y tiene que ver con la muerte de estas 7 personas en un trágico siniestro vial sin precedentes y más en lo que va del 2025, bautizado como la tragedia de San José. Realmente nos lleva a comenzar con esta información. Liliana Acuña, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están, gente queridísima? La verdad que sí, ¿no? Hoy estamos comenzando con esta tragedia que la verdad que nos mantuvo a todos en vilo en la tarde de ayer, porque la verdad que fue impactante realmente, ¿no? Más teniendo en cuenta que hay 7 muertos, 10 heridos graves, ¿sí? Con eso cerrábamos la edición el día de ayer. Ahí estamos viendo imágenes justamente, bueno, de ambulancias que fueron a la zona. Estas son las primeras imágenes que nos llegan del colega Enrique Ortiz, que fue el primero que llegó periodísticamente a la zona de la tragedia que ocurrió a la altura del kilómetro 801 de la Ruta Nacional 14, donde se produjo un despiste y posterior vuelco de un colectivo de la empresa forestal San Francisco, en el que viajaban 52 personas. Este hecho ocurrió cuando el colectivo de doble piso, por causas que son aún materia de investigación, despistó, terminó volcando a la vera de la ruta. Diversas dependencias de la Policía de Misiones, así como bomberos, salud pública, trabajaron ahí en el lugar, que justamente son las imágenes que estábamos viendo, ¿no? Vamos directamente a lo que se trataba de barajar en un primer momento, porque imagínense la desesperación de los familiares por saber quiénes eran las víctimas fatales, porque primero se hablaban de heridos graves, pero después se comenzaron a hablar de 8 víctimas y la versión oficial es de 7 víctimas. Comenzamos con Víctor Sequeira, de 45 años, oriundo de Oberá, que era el chofer del colectivo. Bien. Después tenemos a Leonardo Fagundes, de 24 años de edad, que es un trabajador que se iban hacia la zona de Virasoro, de Colonia San Lorenzo, San Pedro. Roberto Javier Macetti, de 34 años, de la localidad de San Javier. Rubén Roque Celestino, de 63, de Tobuna, San Pedro. Julio Alves, de 55 años, de San Pedro. También tenemos a Adelio Alves, de 36 años. ¿Y quién más? Damián Martins, de 36, ambos, él y Alves, ambos de Colonia Paraíso, San Pedro. Estos son los fallecidos, los 7 fallecidos entonces que enlutan a la provincia de Misiones con este despiste. Realmente una sorpresa, porque ni siquiera fue un choque frontal, no estuvo involucrado otro vehículo, fue un despiste del colectivo. Anoche el Hospital Ramón Madariaga daba un parte oficial, sí. Dice lo siguiente: el accidente múltiple de esta tarde recibimos en la guardia del hospital Dr. Ramón Madariaga 16 pacientes masculinos adultos entre 18 y 62 años de edad, 4 pacientes con traumatismos leves evaluados ambulatoriamente y 12 pacientes requirieron internación por politraumatismo con distintos niveles de gravedad. De los internados, hasta ahora 2 pacientes requirieron intervención quirúrgica, 1 con necesidad de cuidados intensivos. El pronóstico es reservado para todos los pacientes internados, condicionando a su evolución. Pasada la 1 de la tarde, cuando nos enterábamos que algo ocurrió en la zona de San José, en la Ruta Nacional 14, se hablaba primero de 8 muertos, Liliana. ¿Por qué 8 muertos y después bajan a 7? Te cuento que por qué 8 muertos. Bueno, primero voy a contar que ayer estuve trabajando hasta la noche. Me acerqué ahí al hospital justamente a intentar recabar información con los familiares de las víctimas. 8, ¿por qué? Porque justamente una persona que está acá en la lista de los lesionados de gravedad, Eduardo Oviedo, de 18 años, que de hecho hacía un mes que estaba trabajando en esta empresa, le habían avisado a los familiares que son de Fracrán, le habían avisado que había muerto. Pero bueno, cuando llegan acá, con una desesperación tremenda, ese papá y esa mamá se enteran que no, vinieron para reconocer un cuerpo,
pero bueno, ahí se enteran que no, que estaba en quirófano por una lesión grave en la cabeza, porque estaba aplastado, fue aplastado. Imagínate esa gente que vino desde Fracrán hasta el hospital Ramón Madariaga, justamente sabiendo de que su hijo podría haber fallecido y luego encontrarse con que no. Ese trauma no te lo saca nunca nadie más. Ayer lloraba ese papá, tenía una tensión tremenda, un llanto, porque me dice, señora, yo no sé cómo llegué acá, señora, yo no sé cómo vine manejando, yo no me acuerdo la ruta, yo no me acuerdo nada, dice. Es más, hizo en tiempo récord, y fíjate qué peligro. Ese también, es el papá, ¿no?, de Oviedo. El papá de Eduardo Oviedo, que anoche, cuando yo estaba en el hospital, tipo 8:30 de la noche, estaba en quirófano. Liliana, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Qué viste en el hospital? ¿Familias? Bueno, ¿desahución? ¿vos sabés que, ¿dolor? ¿Qué pudiste ver? Angustia, llanto y mucha desinformación y mucha confusión, porque también estaba otra persona que se acerca al hospital, por ejemplo, una mujer, porque la familia del interior, como esta señora vive acá en Posada, le pide que vaya, es hermano de esta señora que estaba en el hospital, ¿no? Que vaya a reconocer un cuerpo. Ella va con la esperanza de que esté vivo, no estaba ni cuerpo ni la persona. Es uno de los que está en la lista de los fallecidos, lamentablemente. Llanto, tristeza, angustia, muchos familiares que todavía a las 8:30, 9 de la noche todavía no tenían información, era todo muy confuso porque, claro, llevaron a algunos pacientes, algunos a un hospital, a otros a otro centro de salud y bueno, muy angustiante porque no sabían de repente algunos si estaba o no. Y lo que lamentaban muchísimo es que hasta esa hora, fíjate, esta tragedia fue a la hora de la siesta, pasada la 1 de la tarde. A mucha gente todavía no tenía los recursos para venir tampoco hasta Posadas, porque nadie se espera esta tragedia, ¿no? Y aparte toda gente trabajadora, humilde. Sí, exactamente, gente de la chacra, gente... la verdad que se vivía un clima horrible porque tampoco todavía tenían un parte, todavía no sabían lo que estaba pasando. Lo que decían todos es que la empresa nunca les llamó, o sea, nunca les llamó para, no sé, para hablar, preguntar si necesitan algo, la empresa para la que esta gente trabajaba, ¿no? Que es la empresa... ahí está, Forestal San Francisco, exactamente. Es más, tengo el nombre acá del empresario. Otra cosa, estaba todo en regla, los papeles del colectivo, la BTV, todo en regla. Lo que están hablando ahora y lo que se pone en tela de juicio, vamos a hablar con un especialista sobre el recapado de las gomas. Bueno, tras el despiste, bueno, ¿no? Eso se escuchaba. Yo les puedo transmitir cosas como comentarios nada más, sí, de lo que obvio. se decía ahí afuera. Las la empresa es de Ramón Cirilo Gómez, de 61 años, domiciliado en San Carlos Corrientes. El vehículo tenía BTV vigente y seguro vigente. Bueno, aparentemente, según decían la gente, que tenía cubiertas que estaban con los alambres hacia afuera. Dios mío. Y otra cosa, gente que estaba ahí, ¿sabés? Que decía también que viajaban, que mucho más de la capacidad del colectivo, que venía gente 52 parada. personas en total. Venía gente parada. Bueno, y todo muy... Era de mucha confusión, de mucho llanto, mucha angustia. Obviamente que anoche, por ejemplo, nadie pensaba siquiera la empresa y esto, lo otro, porque decían, señora, no puedo pensar, lo único que quiero... saber que es mentira, que mi familiar no murió, lo único que quiero es que mi hijo salga adelante, que mi hijo se recupere, el resto lo vamos a pensar después. Fue muy triste realmente, es muy triste, muy triste. Los testimonios realmente son desgarradores. Tenemos 32 segundos de un testimonio, vamos a ver si nos podemos comunicar en un ratito con Enrique Ortiz, que fue el primero que llegó a la zona de la tragedia y entrevistó a un muchacho. Este muchacho es el primero que habla. Estaba totalmente confundido porque después tenemos un video que realmente es muy fuerte, donde los propios compañeros comienzan a ayudar a los rescatistas para poder sacar a las personas heridas y a los cuerpos. Vamos a ver y escuchar el testimonio de esta persona. ¿Qué pasó, Aníbal? Es un transporte de personal, ¿no? El colectivo. Sí. ¿De qué empresa es? Forestal San Francisco.
Forestal San Francisco, ¿qué pasó? Supuestamente que reventó la goma y volcó, pero la verdad que no sé, porque la verdad cuando me di cuenta ya estábamos volcados. La verdad que no. Hay muchas ambulancias en este momento. ¿Tenés idea si hay fallecidos? Sí, hay supuestamente sí hay unos cuantos de quebrados también. Sí, vemos que están atendiendo unos cuantos. Sí, Reventó una cubierta entonces. sí, ¿Qué pasó, Aníbal? Es un transporte de personal, ¿no? El colectivo. sí. ¿De qué empresa es? Forestal San Francisco. Forestal San Francisco, ¿qué pasó? Supuestamente que reventó la goma y volcó, pero la verdad que no sé, porque la verdad cuando me di cuenta ya estábamos volcados. La verdad que no. Hay muchas ambulancias en este momento. ¿Tenés idea si hay fallecidos? Sí, hay. Porque este muchacho es uno de los sobrevivientes de la tragedia de San José, como así la han bautizado periodísticamente, no se nos va a borrar después de mucho tiempo. Yo no sé si te acordás de otras tragedias, yo sí me acuerdo, De la los del colectivo de los tareferos. Sí. ¿Te acordás de esa tragedia Sí. que fue hace como 10 años atrás fácil? Sí, tranquilamente. Y ahora esto de nuevo, en que se involucró un colectivo, y él lo que dice, ¿no? Se reventó la goma. Él reitera en 2 oportunidades en estos 35 segundos, 40 de testimonio, que reventó la goma, por eso el colectivo despista, ¿no? Sí, eso es lo que se estaría diciendo, pero de todas maneras seguramente ahora nos vamos a remitir a las pericias. Déjame que te cuente algo más. El caso de Sequeira. Sequeira, el chofer que murió ahí en el acto, también Sequeira de la ciudad de Oberá, muy conocido, muy querido. Él trabajó muchísimos años en la empresa de transporte de la empresa Capital del Monte, que es la que hace el servicio urbano en Oberá, y también era el que trasladaba a los jugadores de OTC antiguamente. O sea, un chofer muy experimentado es lo que quiero decir. Muy experimentado. Él falleció en la tragedia. Él falleció en la tragedia, sí. Tenemos la imagen de nuevo, la vamos a pasar una vez más, es muy fuerte. Y quiero ver justamente, porque muchos dicen venía con sobrecapacidad del colectivo. Vos creo que lo dijiste. Es lo que comentaban los familiares ayer en el hospital. Si tenemos ese video, porque ahí van a ver que había gente aplastada entre los asientos. Este es el video, lo estamos mostrando de lejos por respeto a las familias, obviamente. Fíjense cómo los propios compañeros caminan entre los cuerpos para ver si hay gente viva. Y no solamente los rescatistas, los propios compañeros que iban adentro del colectivo, fijándose si hay gente respirando, si hay gente moviéndose y descartando ya a aquellas personas que directamente no sobrevivieron a la tragedia, buscando gente viva en este colectivo que despistó en el día de ayer en esta tragedia en la ruta 14, en el kilómetro 801. Vamos a reiterar, Liliana, los fallecidos, por favor. Para compartir con la gente que recién justamente se está enterando. Las víctimas fatales son Víctor Sequeira, de 45 años, de Oberá, que era el chofer. Leonardo José Fagundes, de 24 años, de Colonia San Lorenzo, San Pedro. Roberto Javier Mesetti, de 34 años, de San Javier. Rubén Roque Celestino, de 63 años, de Tobuna, San Pedro. Adelio Alves, de 36 años. Julio Alves, de 55, de San Pedro. Sí, Damián Martins, de 36 años, ambos de Colonia Paraíso de San Pedro. Exactamente. Y tenemos lesionados de gravedad, Eduardo Oviedo, de 18 años. Rubén Núñez, de 35, de San Pedro. Ramón Ferreira, de 56 años, de Campo Grande. Y ahora sí, nos vamos a lo que recibió la guardia del Hospital Madariaga. Recibió 16 pacientes masculinos adultos de entre 18 y 62 años de edad. Sí, y en ese sentido, desde el hospital indicaron que 4 pacientes presentan traumatismos leves evaluados ambulatoriamente. Y 12 pacientes requirieron internación por politraumatismo con distintos niveles de gravedad. Bueno, anoche cuando cerraba la edición del diario Noticias de la Calle de los internados, 2 pacientes requirieron intervención quirúrgica, 1 con necesidad de cuidados intensivos. El pronóstico es reservado para todos los pacientes internados, condicionado a su evolución. Este es el único parte que se conoce hasta ahora igualmente. Sí, tal Lo cual. que está acá en el diario es lo último que se conoce. Todavía el Hospital Madariaga no ha brindado un nuevo parte. Yo creo que los partes, al menos, si no me falla la memoria,
los que están muy graves se dan a las 11 de la mañana más o menos, y hay que ver en el transcurso de la media mañana también aquellos pacientes que están con heridas leves y si es que le van a dar el alta o no. 52 personas se habla que iban en el colectivo, la mayoría de ellos heridos, fallecidos y sobrevivientes de la tragedia que se pusieron a ayudar a sus propios compañeros allí. Se ha puesto todo en contexto esto, lo ocurrido ayer. Quiero hacer un pedido, si me permitís, Emilio, y hacer un pedido a quienes nos siguen día a día, si pueden acercarse hasta el hospital, llevar, había gente incluso que estaba con la ropa así toda ensangrentada y que habían socorrido. Hay gente que no conoce la ciudad. Ayer vi gente que no conoce la ciudad y que salía para poder comprarse una alpargata porque estaban todos... Porque vinieron así como están. Cuando la avisaron ya vinieron. A eso quiero ir justamente. Hay mucha gente que todavía no había podido llegar a ver a su familiar porque no tiene recursos, porque estaba tratando de conseguir, ir a buscar un dinero y demás. Si ustedes pueden acercarse hasta el hospital, algún buen corazón que nos esté escuchando, nos esté viendo en este momento, aunque sea llevarle una torta frita, un café, un mate cocido caliente, una factura, lo que esté al alcance, sí se pueden acercar porque la gente está ahí en la parte de afuera del hospital esperando a ver qué va a pasar con sus familiares que están internados. Nos vamos a meter de lleno nuevamente en la tragedia de San José, Liliana, sí, para reiterar, por supuesto, esta información por si ustedes recién se enganchan tanto a Canal 2 como a la radio. ¿Ya está nuestro entrevistado? Sí. Sí. Enrique Ortiz es el primero que llegó periodísticamente hablando y no sé si fue el único. Y realmente sorprende la rapidez de Enrique porque en los sucesos más fortuitos está Enrique. Imagínense lo que fue el caso Loan con un trabajo totalmente destacable. Y ayer los videos de Enrique se viralizaron por todos lados. Enrique, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Liliana y Emilia te saludan de la tele con vos. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día, Liliana también. Buen día, ¿cómo estás? Nosotros llegamos prácticamente con las ambulancias de Leandro y Alem. Es más, cuando llegamos nosotros estaban ya los bomberos de Fachinal trabajando, que fueron los primeros en llegar. Estaba el camionero todavía, que fue el que dio aviso a la policía y a las autoridades de lo que había ocurrido, y que nos contaba también que pudo haber sido una tragedia mucho peor, porque nos decía el camionero que en un momento ve que se atraviesa el colectivo, prácticamente no sabe qué le pasó, si reventó una llanta, si tuvo un problema en el tren delantero. La cuestión es que le atraviesa el colectivo, volando prácticamente hasta donde queda luego estancado el mismo. Así que la verdad pudo haber sido mucho peor ayer. Qué tremendo. ¿No hubo ningún vehículo involucrado aparte del colectivo? No hubo, únicamente el camionero que estaba más o menos, me decía, a 200 metros de donde se le cruza el colectivo, y nos contaba que justamente lo primero que vio es que salió el colectivo sin pensar un minuto. Lo primero que hizo es empezar a llamar a las autoridades. Llamó primero a la policía de Cerro Azul, también a los teléfonos que tenía ahí para que den aviso, así que fue el primero, digamos, que vio todo lo que había ocurrido. Claro. ¿Qué impresión te causó, Enrique, cuando llegaste ahí al lugar? Incluso vimos una nota tuya que le hiciste a uno de los... Aníbal se llama. Aníbal. No sé si fue uno de los sobrevivientes. Que estaba choqueado. Fue uno de los, sobre todo, estaban choqueados completamente. Es más, tratamos de hablar con otros, pero estaban llorando, otros estaban con una fractura. Vimos a uno cuando llegamos que estaba con el hombro completamente fuera del lugar, que estaba tomándose el hombro, esperando a que lo asistan a la vera de la ruta, junto a otro que también tenía una pierna evidentemente rota. Se notaba a simple vista que estaba doblada la pierna. Y vimos en el interior de la ambulancia que ya había dos cuerpos, dos personas que estaban asistiéndolas, pero la ambulancia no se movía, lo cual le preguntamos a uno de los enfermeros, digo, pero en realidad si vos tenés una persona en esas condiciones tenés que salir volando con la ambulancia, pero evidentemente no había nada que hacer ya por esas dos personas. Claro, incluso... vos ayer comentaste en el grupo de periodistas que compartimos que viste cuando una persona se estaba muriendo, ¿puede ser?
Sí, claro, llego a filmar sin darme cuenta, está en el video justamente, que nosotros mostramos cuando estaba el cuerpo médico en el Malezal atendiendo a una persona. Estaban tratando de reanimarlo, pero evidentemente ya falleció inmediatamente después. En un momento damos vuelta a la cámara para no mostrar ese momento y se levantaron y ya no había más nada que hacer por esa persona y empezaron a seguir a otras. O sea, fue ese el momento justo cuando estaban tratando de reanimar a uno de los que había caído en la maleza. En realidad no había caído, había logrado salir del colectivo en muy malas condiciones y se arrastró hasta ese lugar. Ay, qué tremendo. Se ve que totalmente desorientado, ¿no? Evidentemente, para llegar hasta ese lugar y no hasta el lado de la ruta. Se ve que no sabía en qué situación estaba. Se arrastró hasta este lugar y quedó ahí. Pero también había personas atrapadas que ya nos decían no hay absolutamente nada que hacer. Nos dijeron los bomberos de Fachinal apenas llegamos que las personas que estaban abajo del colectivo ya no había nada que hacer, entonces iban a dejar por último para tratar de mover el colectivo después con alguna máquina para tratar de sacar los cuerpos. Pero realmente el panorama fue horrible, apenas llegamos, había una persona que evidentemente era algún familiar o seguía el colectivo o era alguien de la empresa o algo que estaba llorando tratando de ingresar. La policía no la dejaba, obviamente, hasta el sector donde estaba trabajando tanto bomberos como policía y personal de salud, pero estaba al otro lado tratando de que la dejen ingresar para ver si estaba su familiar en el colectivo. Enrique, ¿vos pudiste ver las marcas del despiste y si las gomas o las cubiertas, mejor dicho, del colectivo estaban recapadas, estaban con alambres afuera? En pésimas condiciones, es lo primero que noté, porque primero no me di cuenta que era un colectivo doble piso, voy rápidamente hasta el lugar, lo primero que veo son los neumáticos, y los neumáticos en pésimas condiciones, un recapado malísimo, que es algo que había comentado también en el grupo Emilio, que cuántos accidentes ya se han dado por esto, por los recapados, porque son realmente muy malos. Ayer el estado de los neumáticos, si vos lo vieras, y eso que te dicen que la BTV del colectivo estaba al día, evidentemente o cambiaron los neumáticos para hacer la BTV o directamente alguien con algún vuelto le dio la BTV sin mirar el colectivo, porque con las condiciones que estaban los neumáticos realmente no se podía circular. Qué tremendo, qué tremendo, qué impactante todo lo que estás contando, Enrique. Yo creo que la última tragedia que recordamos nosotros acá, no sé si vos recordás otra tragedia de semejante magnitud con un transporte público, fue el de los tareferos, ¿no? El de los tareferos, justamente, fue el que recuerdo también. Había otro también de tareferos que, si no me equivoco, fue por 2 de mayo o algo que lo cubrimos nosotros también, que fue una camioneta o un camión que se da vuelta con gente que iba a trabajar también sí. Al campo. Fue otro de los que llegamos a cubrir nosotros, fue hace 2 años más o menos, o un poquito más, no recuerdo exactamente, pero también lo habíamos cubierto y son de las tragedias siempre de trabajadores, ¿no? Siempre los trabajadores, eso comentábamos hoy. Y otra cuestión, muchos familiares, gente por ahí muy humilde, laburante de la chacra, que todavía no podía llegar anoche aquí hasta el hospital donde estuve yo para ver si estaba su familiar y las condiciones en las que estaba. Es que no tienen recursos, ayer nos llamaron, no tienen recursos. Lo que pasa es que van a buscar mano de obra barata justamente al norte de la provincia. Vos ves que fueron a buscar gente a San Pedro, por ejemplo, porque le pagan 2,50 pesos, gente que acepta cualquier cosa con tal de ir a laburar, se va lejísimo de su casa a ganarse el mango y encima los trasladan de esta manera. Qué bárbaro. En pésimas condiciones. Ayer, por ejemplo, hay un audio, yo creo que lo compartí, si no me equivoco, en el grupo, de una madre que le habían avisado por fuera, salió en las redes sociales, que había visto el video, dice, sabía que el hijo estaba accidentado, llamó a uno de los que estaba al interior y dice, mira, parece que tu hijo falleció, eso fue prácticamente 2 horas después del accidente, no sabían absolutamente nada los familiares, no tenían recursos para ir a ningún lado, no tenían un vehículo. Imagínate la desesperación de la familia, de tan lejos que tengan que ir, por ejemplo, a ver un familiar a Posadas, o irse hasta Leandro en Alem, hasta Oberá, Apóstoles, algunos de los lugares. Mira, no tienen cómo. Sí. Ayer era a la noche ya,
había gente que todavía no llegaba porque estaba tratando de conseguir plata, de reunir plata para venir, y otra gente que ha viajado. Un papá, una mamá que viajó de Fracrán acá con la información de que su hijo estaba muerto. Bueno, llega acá, pero su hijo tampoco estaba... sabían dónde estaba, Claro. tampoco sabían dónde estaba el cuerpo. Exactamente. Ayer anoche, una de las hermanas, por ejemplo, de un chico que está ahora herido, que lo trasladaron al Madariaga, me decía, por ejemplo, yo no sé dónde está mi hermano. ¿Sí? Me dijeron que está herido, que lo están trasladando, pero no me dicen nada, no sé dónde, si tengo que ir a buscar un cuerpo, mi familia está desesperada, entonces, ¿cómo haces? Claro. Es prácticamente imposible. Sí, 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 una tragedia. El dueño es de Corrientes, ¿no? El dueño de Corrientes, exactamente. Ya habían tenido, esto también porque nos contó un familiar siempre esta empresa o tomaba al padre o al hijo de la misma familia y siempre iban al lugar. Entonces, en esta ocasión había ido uno de los chicos que terminó falleciendo el día de ayer y nos contaba un familiar, por ejemplo, que hace un año exactamente habían también reventado un neumático ya prácticamente llegando a Virasoro y se salvaron de casualidad, porque llegaron a meterse a la vera de la ruta. O sea, ya tienen antecedentes que esto había pasado. En esta ocasión le había pasado al padre del chico, uno de los chicos que falleció ayer. Una verdadera locura. Enrique, muchas gracias. Fuiste el primero en llegar. ¿Estás en Crónica hoy o no? Estamos por la tarde, sí. Hoy dormimos más de la cuenta. Bien. No, imagino. Bien. Imagino. Gracias por tu predisposición.